Bueno, lo que nos quedó ver de la clase pasada son todas las variantes de PCR tradicional o convencional que existen. En realidad todas es una forma de decir, vamos a ver algunas. Tenemos la PCR anidada, o en inglés se llama Nested PCR, así es como la van a ver por ahí en los papers. La PCR múltiple, o multiplex en inglés. Las PCRs asimétricas, las PCRs touchdown, la de transcriptasa reversa, in situ, alelo específica, y una muy nueva que se llama Droplet Digital PCR, que ahora vamos a ver en qué consiste en cada una de ellas. Bien. Vamos entonces viendo una por una. ¿En qué consiste la PCR anidada? La PCR anidada comprende en realidad dos rondas de amplificación con distintos pares de cebadores o primers en cada una de esas rondas. ¿Con qué finalidad? Con la de incrementar la sensibilidad y la especificidad de la técnica. ¿Por qué? Aumento la sensibilidad porque en realidad primero hago una amplificación y eso me va a servir como templado para una segunda amplificación que tiene otro par de primers, y entonces ese otro par de primers me da lo que es la especificidad de la reacción. Entonces, ¿en qué consiste? En amplificar primero con un par de cebadores. Con eso voy a obtener un fragmento de un tamaño determinado, y luego este fragmento que generé en esta primera PCR lo voy a usar como molde en la segunda PCR. ¿Cuáles son las ventajas de esta PCR? Que me va a aumentar entonces la especificidad de la técnica y me va a aumentar la sensibilidad de la técnica. Y una de las desventajas es que no me permite cuantificar. Pero bueno, ya dijimos un poco que PCR convencional para cuantificar es muy grosera, digamos. Es para hacer semi-cuantificación la PCR convencional. ¿Y qué aplicaciones puede llegar a tener este tipo de PCRs? Bueno, me puede llegar a servir para identificar subespecies microbianas, o también se utiliza mucho en forense para identificación de personas, etc. Vamos a ver después en una de las últimas clases que van a venir personas a hablarles de técnicas en particular que usan en el laboratorio, y creo que Juan Manuel va a venir a hablar de esta técnica de PCR que ellos usan en el laboratorio para hacer subtipificación microbiana. ¿Se entiende en qué consiste básicamente? Sí, sí. Bien. Otra de las PCR que les comenté era la múltiple, la multiplex. ¿Qué significa esto? Que se van a amplificar dos o más loci simultáneamente en la misma reacción. O sea, voy a amplificar más de un gen de interés. En este ejemplo que tenemos acá, en esta diapositiva, supónganse que quieren identificar 4 especies microbianas diferentes en un mismo tubo de reacción, digamos. Entonces, ¿qué van a necesitar? Todos los reactivos necesarios para realizar una PCR y los 4 pares de cebadores para las 4 especies diferentes de microorganismos. Eso después, al correr en un gel de agarosa, se ve como 4 bandas de distintos pesos moleculares. Obviamente las voy a tener que diseñar para que tengan distinto tamaño, así las puedo diferenciar entre ellas. ¿Cuáles son las ventajas de estas PCRs, de las múltiples? Que me disminuyen el tiempo, porque en realidad acá estoy detectando 4 genes de interés en un mismo tubo. Obviamente disminuyo la cantidad de reactivos que voy a utilizar, porque si yo tuviera que hacer estas 4 PCRs por separado, son 4 mezclas de reacción que tengo que hacer por separado, y eso es costo. Y obviamente disminuyo también el esfuerzo,
porque hago de una sola vez lo que tendría que hacer en 4 tubos diferentes. ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de PCR? Que en realidad requieren una estandarización un poquitito más compleja que una PCR para la detección de un solo gen de interés, y obviamente el diseño de los primers va a ser crítico en este tipo de PCRs, porque no pueden ni anidar o hibridar entre sí, ni hibridar con los otros primers, porque si no, no voy a tener la amplificación necesaria. Entonces acá el diseño de primers es muy importante. ¿Y qué aplicaciones pueden llegar a tener este tipo de PCRs? Bueno, la identificación de especies microbianas al mismo tiempo, caracterización de especies microbianas, genotipificación para determinar estos nucleótidos de polimorfismo simple que podemos llegar a encontrar en los genomas, o también análisis de lesiones. Otro tipo de PCRs que podemos encontrar, que son variantes de la PCR tradicional, en realidad, o sea, le llamamos variantes porque en realidad el fundamento es el de la PCR que les expliqué la clase pasada, pero llevan algún pasito más en particular. Y esta es fundamental, la de la transcriptasa reversa, porque en realidad cuando nosotros tenemos que partir de genomas que son de RNA, o queremos ver expresión génica por PCR, y el molde es RNA, la polimerasa no va a poder copiar. Entonces, ¿qué necesitamos? Un paso previo, que es la retrotranscripción. Para eso vamos a tener una enzima que es la transcriptasa reversa, y vamos a tener primers que se van a pegar a las colitas de polía que generalmente tienen los RNA mensajeros. Entonces, se va a hacer una extensión, una retrotranscripción de ese RNA, y vamos a tener lo que se llama el ADN copia. Y luego sí, después de ese paso de hacer la retrotranscripción, viene la PCR propiamente dicha, donde se utiliza ese cDNA que yo generé en la retrotranscripción como molde para realizar la PCR. Pero obviamente la PCR después lleva todos los pasos tradicionales que fuimos viendo. La desnaturalización inicial para que estas dos hebras se separen, bajar la temperatura a la temperatura de annealing de los primers para que se puedan pegar, y luego la extensión de la polimerasa. Acá tenemos que tener en cuenta que en realidad un paso crítico es que no haya contaminación con ADN. Entonces, cuando hacemos la extracción del RNA, tengamos bien en cuenta la clase que les dio Nadia de extracción de RNA para eliminar cualquier ADN contaminante que pueda llegar a estar en esta mezcla de reacción, digamos, cuando yo hago la retrotranscripción. Este tipo de PCRs se puede hacer en un paso o en 2 pasos. ¿Qué significa esto? Que en un mismo tubo hago la retrotranscripción y la PCR al mismo tiempo, digamos, o que primero hago la retrotranscripción en un tubo y después hago la PCR en otro tubo. ¿Cómo se hace la PCR en un solo paso? En realidad, primero voy a tener que hacer la retrotranscripción. Entonces, voy a tener que poner los tubos a la temperatura óptima de polimerización de la transcriptasa reversa, que generalmente es entre 47 y 50 grados centígrados. Y después, al calentar, para hacer la desnaturalización inicial, la transcriptasa reversa se va a desnaturalizar, porque acuérdense que a 95 grados centígrados esta enzima se desnaturaliza. Entonces, me va a permitir que esto ya deje de funcionar y poder realizar la PCR como paso siguiente.
Una cosa que no les aclaré la clase pasada es que, además de todos los tipos de polimerasas que vimos, también hay unas enzimas polimerasas que se llaman hot start. ¿De qué sirve que las enzimas lleven ese nombre, digamos, que sean hot start? Son enzimas polimerasas, como las que vimos, como la TAC convencional, la PFU, cualquiera de las que les mencioné en la clase pasada, pero que están recubiertas con algún agente protector para que la temperatura de desnaturalización no las dañe, digamos, no les baje su actividad. Entonces, primero van a requerir este paso de activación, de calentamiento a 95 grados centígrados durante 10 minutos aproximadamente, porque eso me va a permitir que lo que está recubriendo a la enzima, que la está protegiendo de la temperatura, se desnaturalice. Y ahí me queda expuesta la enzima para que pueda polimerizar cuando yo bajo las temperaturas. ¿Se entendió? Sí, ¿me podrás Sí. repetir la temperatura? Más o menos. La temperatura de la transcriptasa reversa es entre 47 y 50 grados centígrados, más o menos. Y después, obviamente, la polimerasa de la PCR, si es la TAC convencional, es a 72 grados que hace la polimerización. Gracias. Bien. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de PCRs? Bueno, que en realidad aumentan la sensibilidad mucho más que otras técnicas para detectar RNAs mensajeros. Y una de las desventajas que tiene es que la contaminación de ADN es bastante frecuente, entonces tenemos que ser bastante meticulosos a la hora de hacer la extracción de RNA. ¿Y qué aplicaciones tiene? Bueno, como ya les mencioné, se utiliza mucho en lo que es expresión génica, porque en realidad yo ahí estoy detectando cómo se están activando esos genes, para identificación de especies que tienen genomas de ARN, como por ejemplo las infecciones virales, todo lo que es, por ejemplo, ahora COVID, va a tener que requerir sí o sí el paso de la transcriptasa reversa para hacer la copia del RNA a DNA copia. Y también para insertar genes en eucariotas o en procariotas. Para insertar genes eucariotas en procariotas. Y esto quizás es alguna de las aplicaciones que ustedes van a ver en la otra materia, en la de herramientas. Bueno, otro tipo de PCRs que les mencioné, que puede existir como variante de PCR tradicional, es la PCR asimétrica. ¿Qué es la PCR asimétrica? En realidad, yo les dije que en PCR convencional, la cantidad de primers, de oligonucleótidos iniciadores, que íbamos a agregar a la mezcla de reacción, tenía que estar balanceada, o sea, poner la misma cantidad de primer forward que de primer reverse. Bueno, hay un tipo de PCR que es la asimétrica, en la cual se ponen desbalanceadas la cantidad de nucleótido forward de las de reverse, porque en realidad yo lo que quiero es amplificar más una de las dos hebras de ADN. Entonces, supónganse que pongo más del primer este que está en violeta, entonces voy a amplificar mucho más la cadena no codificante. ¿Y de qué me sirve esto? Bueno, es una de las aplicaciones que tiene es la producción de sondas, que vieron en la clase, por ejemplo, con Carlos. Después las van a marcar como vieron con él, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta es una manera de producirlas. Otra variante de PCR tradicional es la PCR touchdown, que se emplea en realidad cuando se desconoce la secuencia exacta de los extremos de la secuencia amplificada. ¿Por qué? Porque en realidad puede existir alguna base
desapareada en el alineamiento cebador-secuencia, o sea, primer-secuencia que yo quiero amplificar. Entonces, le voy a tener que dar condiciones un poquitito más laxas al principio para que amplifique quizá algo más inespecífico, y después la especificidad se la doy con un segundo paso de ciclado. Entonces, es como que el termociclador lo tengo que programar de una manera más compleja. En 2 pasos sería. Cuando yo programo el termociclador, generalmente lo que tengo es el paso de desnaturalización inicial a 94 o 95 grados centígrados durante 5 minutos generalmente, y después tengo lo que es el programa de ciclado propiamente dicho, que es la desnaturalización, la temperatura de annealing y la temperatura de extensión o polimerización de la enzima. Bueno, cuando tengo una touchdown en la temperatura de annealing, lo que va haciendo es que a medida que transcurren los ciclos, que supónganse que en esta PCR son 10, va bajando 1 grado centígrado a medida que pasan los ciclos. O sea, en el ciclo 1 va a estar a 62 grados centígrados, en el ciclo 2 a 61, en el ciclo 3 a 60, en el ciclo 4 a 59 y así sucesivamente. Entonces, esa variación en la temperatura lo que me permite es que los primers que por ahí a 62 no se pegaban, a 50 y pico se peguen. Entonces, como yo no sé específicamente la secuencia exacta, y puede llegar a tener alguna variación, esto me permite realizar ese tipo de amplificaciones. Y también se usa mucho cuando hacemos PCRs múltiples, porque cuando hacemos PCRs múltiples, esto de que haya muchos pares de primers en la mezcla de reacción es difícil a la hora del diseño de los primers. Entonces quizá algunos tienen temperaturas de annealing un poquitito superiores a los otros y así sucesivamente. Entonces esto me permite que todos los pares de primers puedan pegarse correctamente. Y después, bueno, viene toda la extensión propiamente dicha mediante este otro paquete de PCR, digamos, de ciclado, que también es desnaturalización, pegado de primers y extensión o polimerización. Generalmente, yo les dije que en las PCRs se hace una extensión final a 72 grados centígrados durante 1 o 5 minutos, dependiendo de la longitud del fragmento que yo quería amplificar, para que complete esas bases que quizá quedaron incompletas cuando estaba haciendo estos ciclos de PCR. Y por último, al ciclador se le programa un último paso, que es el de pausa, se lo llama de pausa, que es para que termine la PCR, digamos, y que quede enfriando a temperatura, digamos, de heladera. Entonces, generalmente se lo programa el ciclador para que esto quede en refrigeración. Esto es básicamente porque uno a veces larga PCRs de un día para el otro, etc. Entonces, para que no queden a temperatura ambiente, los productos de amplificación quedan adentro del ciclador, pero a una temperatura como si fuera de heladera. Otro tipo de variantes de PCR que tenemos son las específicas de alelo. Y acá en realidad vamos a hacer una breve introducción, que en realidad por ahí mi interés es detectar o un gen normal o una delesión que pueda llegar a tener el gen, o una inserción en vez de una delesión. Entonces, ¿cómo lo veo eso por PCR? Bueno, en realidad, cuando amplifico el gen normal o el wild type, va a tener un determinado tamaño el amplicón. Sin embargo, si ese gen está delesionado en el genoma, no voy a tener amplificación, porque los primers no van a encontrar la secuencia donde pegarse, digamos.
En cambio, si este gen normal tiene una inserción, o sea que se le agregan pares de bases, por alguna metodología, esta diferencia la puedo ver en el tamaño del amplicón que se va a generar, porque en el amplicón normal va a tener el tamaño esperado, en este caso son 300 pares de base. En cambio, cuando se le agregan pares de bases, el tamaño del amplicón es mayor, y en el gel obviamente va a migrar menos, por el tamaño de poro que tiene, digamos. Siempre los amplicones más pesados van a quedar más arriba, y los amplicones más livianos van a migrar más. Eso porque los pedacitos de ADN, digamos, más cortitos, van a poder pasar más rápido por los poros del gel. Y en realidad, además de poder detectar de lesiones o inserciones génicas, lo que puedo detectar son polimorfismos de una sola base. O sea, detectar en un gen que haya solamente un cambio en una base. ¿Cómo puedo ver eso por PCR? Bueno, en realidad lo que tengo que hacer es diseñar primers bien específicos para el punto de mutación que quiero determinar. Entonces, diseño un par de primers para la variante génica wild type, digamos, y supónganse que en la wild type, en esta posición, hay una T, y en la complementaria obviamente una A. Sin embargo, cuando tenemos una variante mutante de ese alelo, en la posición de la T se cambia por una C, y por ende en la complementaria una G. Pero ¿qué hago yo para poder ver esa única mutación? El primer de la mutante lo diseño un poquitito más largo que uno de los dos, ¿no es cierto? El que me detecta la mutación, lo diseño un poquitito más largo que el de la mutante. Entonces, lo que voy a observar es una pequeña diferencia en el producto de amplificación, de unas pocas pares de base, pero que lo puedo detectar por el gel de agarosa. Y además, lo que me permite detectar son heterocigotas, homocigotas u homocigotas para el tipo de mutación. Cuando tenemos, sobre todo en eucariotas, que podemos tener homocigotas, heterocigotas, etcétera, de los genes. Entonces, supónganse que para este caso, cuando hacemos la amplificación, me da una sola banda. Eso significa que vamos a tener homocigota para el gen wild type. En cambio, cuando tenemos una sola banda, pero que es de un tamaño de peso molecular un poquitito mayor que el de la wild type, vamos a tener el homocigota para la mutación en particular. Y cuando tenemos dos bandas, la de la mutante y la de la wild type, significa que para ese gen tenemos el heterocigota. ¿Se entiende? Y este tipo de PCRs es muy importante, o las aplicaciones que tiene, es que yo puedo detectar variantes de un solo nucleótido, y generalmente en algunas patologías se producen por una mutación en particular. Supónganse, no sé, una diabetes de tipo 1, de otra de tipo 2, es por ahí por una mutación en particular en un gen determinado. O, no sé, yo no hago diagnóstico de SNPs, pero bueno, hay muchas patologías que tienen mutaciones
en un sitio puntual de un gen en particular. Entonces puedo diagnosticar alguna patología con este tipo de PCRs. Otra PCR que podemos mencionar es aquella que se llama in situ. En realidad, como lo dice el nombre, es una PCR que toma lugar dentro de la célula o un tejido que puede estar fijado, un taco de parafina, supónganse. Se va a realizar la amplificación del ADN blanco y luego la detección mediante hibridación con sondas complementarias a la secuencia esa que yo amplifiqué. O también puedo hacer la detección por inmunohistoquímica de nucleótidos marcados. Entonces, acá entra un poco a conjugarse lo que es la teoría de PCR con la teoría que le dio Carlos de hibridación. Tenemos técnicas combinadas. Podemos hacer una PCR, pero que después la detección la hacemos con un tipo de sonda en particular. O, bueno, en este caso, para cuando se hacen en portaobjetos, a partir de tejidos fijados o de células en particular, porque yo quiero ver localizaciones quizás de algún transcripto, de algún gen en particular, el tipo de termociclador es un poquitito diferente al que les mencioné en la clase de PCR, porque en realidad, como se hace en un portaobjetos, entonces la placa calefactora, digamos, que hace los ciclos de PCR, tiene que ser diferente de que si yo le pongo un tubo. Y otra de la metodología de detección es que puedo utilizar nucleótidos marcados con biotina, o sea, nucleótidos biotinilados, y detectar el producto de amplificación porque se incorporan esos nucleótidos biotinilados y agregarle lo que es lo que va a cerrar el complejo de biotina, streptavidina, conjugado con alguna peroxidasa o algo para revelarlo, y ver algún color o una fluorescencia si lo conjugué por ahí con una enzima fluorescente. Acá en realidad lo que obtenemos también es una combinación de técnicas de lo que son moleculares con inmunológicas. Entonces quizá por eso ustedes vieron la clase pasada en análisis inmunológicos algo de teoría de PCR, porque es una de las técnicas que se puede utilizar para observar este tipo de amplificaciones, digamos. ¿Cuáles son las ventajas? Una elevada sensibilidad y además que me detecta un bajo número de copias. Sin embargo, las desventajas que tienen es que requerimos por ahí un aparato específico que es distinto al de PCR convencional y que la muestra se destruye. Entonces no la voy a poder reutilizar, digamos. ¿Qué aplicaciones tiene este tipo de PCRs? Bueno, que los productos generados pueden visualizarse en el sitio de amplificación, entonces si quiero ver la localización de alguna expresión en particular, la puedo ver. Puedo detectar ADN extraño en una célula, puedo hacer expresiones génicas de embriogénesis, de organogénesis, y también la detección de patógenos. Otra de las PCRs que derivan de lo que es el fundamento de la PCR convencional es la PCR en tiempo real, que acá vamos a hacer una salvedad. A la PCR en tiempo real le vamos a llamar qPCR para que no se confunda la terminología con la de la transcriptasa reversa, porque en inglés la de la transcriptasa reversa se escribe como RT-PCR, y en realidad real-time PCR también sería RT-PCR. Pero para diferenciarlas de la transcriptasa reversa, le vamos a llamar qPCR.
En esta no nos vamos a detener porque van a tener una clase en particular la semana que viene, así que la vamos a pasar de largo. Y después de la PCR en tiempo real, siguen surgiendo nuevas PCRs, digamos, mejorando cada vez más los sistemas de detección y cada vez más la especificidad y la función de cuantificación que puedan llegar a tener. Y tenemos una de las últimas que salieron, que es la Droplet Digital PCR, por eso se escribe como ddPCR, que consiste básicamente el fundamento es el mismo de la PCR convencional. Yo en un tubo de reacción hago la mezcla de reacción, le agrego el ADN molde, pero la única diferencia es que voy a tener un aparatito por el cual yo voy a pasar esta mezcla de reacción y me va a separar toda la mezcla de reacción en aproximadamente 20.000 gotitas. Esas 20.000 gotitas lo que van a hacer es que en cada gota en particular yo pueda distribuir al azar una N cantidad de copias del ADN molde. Entonces, después de hacer la PCR, voy a poder observar en cada una de estas gotas la diferencia de lo que yo quiero amplificar. Supónganse que quiero detectar una cepa mutante de una salvaje y cuantificar cuánto tengo de eso, o un gen wild type de un gen salvaje, de un gen mutante. Entonces van a ver que lo puedo observar mediante fluorescencia, y ahí es donde la técnica de detección es la de la real time y no la de la PCR tradicional, pero pueden visualizar en cada una de esas gotitas si tengo una variante nativa, digamos, del gen, o si tengo una variante mutante. Y esto me va a permitir hacer una cuantificación absoluta de el gen que yo quiero detectar. Que cuando hago PCR en tiempo real, yo puedo hacer cuantificación absoluta, pero es bastante engorroso porque tengo que hacer toda una curva de calibración para poder hacer cuantificación. Entonces, mediante esta metodología, yo me evito de hacer esa curva y es súper rápido. Las ventajas es que aumenta la precisión, la sensibilidad y la reproducibilidad de la técnica. Sin embargo, para este tipo de PCRs voy a requerir un equipamiento específico, que por ahora es costoso porque es nuevo, pero cuando se ponga de moda, como dice Carlos, va a ir bajando el precio. También me permite, además de hacer cuantificación absoluta, detectar pequeñas trazas de ADN, detección de mutaciones que son rarísimas, obviamente cuantificación de expresión génica y análisis de librerías de secuenciación. Esta es prácticamente una de las últimas PCRs que vamos a ver, pero imagínense que constantemente están surgiendo variantes de PCRs que me modifican algo en particular para que la metodología sea cada vez aún mejor. O sea, o me va a aumentar la sensibilidad de la técnica, o la especificidad, o el método de detección, o la cuantificación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otra que no se las puse, que me estoy acordando ahora, que es también la PCR que está acoplada a espectrometría de masa. Entonces, esa PCR lo que hace es amplificar genes de interés, y esos fragmentos de amplificación después los paso por un espectrómetro de masa. El espectrómetro de masa lo que hace es determinarles la secuencia específica de el tamaño, digamos, de ese gen en particular, y lo que me permite es quizá identificar especies en un mismo
en una misma reacción sin tener que aislar el microorganismo de donde yo hice el enriquecimiento, etc. Es una técnica que nosotros por ahí usamos en microbiología de alimentos, cuando queremos hacer detección de patógenos. Es una técnica que bueno, está muy de moda, que es la PCR acoplada a espectrometría de masa. Sin embargo, obviamente como espectrómetro de masa no tiene mucha gente en el laboratorio, uno lo que hace es mandar el caldo de enriquecimiento de una muestra de alimento a una empresa en particular, y la empresa hace todo por uno, digamos. Hace la amplificación y después hace la espectrometría de masa. Y eso como técnicas o variantes de lo que es PCR tradicional. En la clase de subtipificación molecular vamos a ver un montón de aplicaciones que tienen o todas estas técnicas que les fui explicando. En realidad estas no les voy a mencionar nuevamente porque ya las aplicaciones se las mencioné acá, pero vamos a ver un montón de aplicaciones que tiene la PCR en sí para subtipificar de manera molecular. Bueno, esto respecto de lo que es la teoría que nos faltaba completar de la clase pasada. Esperen que...